En este video vamos a estar hablando del proyecto de reforma pensional presentado por el gobierno de Gustavo Petro. Específicamente vamos a estar hablando de los pilares establecidos en este proyecto de ley para que las personas puedan acceder a la pensión de vejez. Además de eso, el régimen de transición para definir a qué personas los cobijaría esta nueva reforma pensional y a quiénes no. Si usted desea conocer más información sobre la reforma pensional y le interesa esta información, lo invito a que se quede hasta el final del video. Esta reforma pensional establece que el nuevo sistema de pensiones estará regido por 4 pilares: el pilar solidario, el pilar semicontributivo, el pilar contributivo y el pilar de ahorro voluntario. Vamos entonces a explicar cada uno de estos pilares. En primera instancia entonces tenemos al pilar solidario. Este pilar solidario está dirigido para aquellas personas que no hayan realizado aportes al sistema de pensiones. ¿Quiénes podrán estar ahí? Primero que todo se categoriza que son aquellas personas que están en pobreza y vulnerabilidad o en extrema pobreza, situación que debe ser acreditada por el gobierno nacional. Solamente lo pueden reclamar ciudadanos colombianos que acrediten como mínimo residencia dentro del territorio colombiano dentro de los últimos 10 años anteriores a la solicitud del acceso a esta prestación. Esas personas van a poder acceder a una renta básica solidaria, que según ha dicho la actual ministra de Trabajo, podría ascender a un valor de 230 a 240 mil pesos aproximadamente. ¿En qué momento entonces podrían acceder a esta prestación? El proyecto de ley establece que solo hasta que se cumplan 65 años de edad podrían solicitar el acceso a la renta básica solidaria. Y además de eso hay que tener en cuenta que esta renta básica no es compatible con los subsidios del programa de adulto mayor que actualmente entrega el gobierno nacional. Es decir, que si esta reforma pensional se llega a aprobar, las personas que actualmente están recibiendo subsidio por parte del programa de adulto mayor y cumplan los 65 años, entonces podrían solicitar el acceso a esta renta básica solidaria y por ende no podrían recibir más el subsidio del programa de adulto mayor. Como dijimos, esta renta básica podría ascender de 230 a 240 mil pesos aproximadamente y cada año debe ser actualizada conforme a la certificación que expida el DAN en Colombia respecto del IPC. Antes de continuar con la explicación de los otros pilares, es importante tener en cuenta que esta reforma no plantea aumentar la edad para pensionarse ni tampoco las semanas de cotización. Es decir, que se mantendría el límite de 57 años para las mujeres y 62 años para los hombres, y las semanas se mantienen en 1.300 semanas de cotización. También se mantiene la existencia del régimen de prima media administrado por Colpensiones y el régimen de ahorro individual administrado por los fondos privados. Lo que sí cambia es que se obtendría aquí dentro de esta reforma una sola pensión denominada como pensión integral de vejez, que sería pagada con los aportes realizados a Colpensiones y con los aportes realizados a los fondos privados. Ahora sí, entonces vamos a continuar con la explicación de cada uno de los pilares. El siguiente pilar es el pilar semicontributivo. Dentro de este pilar encontramos 3 categorías o 3 grupos de personas que pueden acceder a la prestación entregada dentro de este pilar denominada como renta vitalicia. El primer grupo de personas o la primera categoría son aquellas personas que hayan cumplido 65 años y solo hayan cotizado entre 150 semanas y menos de 1000 semanas de cotización, y además de eso sean elegibles o cumplan las características para el pilar solidario. Estas personas entonces van a recibir una renta vitalicia que se va a calcular con los aportes que hayan realizado al régimen de prima media administrado por Colpensiones y de los aportes también realizados a los fondos privados dentro del régimen de ahorro individual. Y además de eso también podrían acceder, si califican, a esta renta básica solidaria que se entrega dentro del pilar solidario. En el segundo grupo de personas dentro de este pilar semicontributivo encontramos a aquellas personas que, habiendo cumplido 65 años de edad y solo hayan cotizado al sistema entre 150 y menos de 1000 semanas de cotización, y además de eso no sean elegibles para el pilar solidario, es decir, que no se encuentren en pobreza y vulnerabilidad o en extrema pobreza, van a recibir entonces dentro de este pilar una renta vitalicia, la cual se va a calcular de acuerdo con los aportes realizados al régimen de prima media administrado por Colpensiones y con los aportes realizados al régimen o al componente de ahorro individual administrado por los fondos privados.
La tercera categoría o grupo de personas dentro de este pilar semicontributivo son aquellas personas que tengan ingresos inferiores a un salario mínimo mensual legal vigente y que realicen aportes de acuerdo con su capacidad económica al programa de beneficios económicos periódicos BEPS. Estas personas van a recibir una renta vitalicia que va a ser menor a un salario mínimo mensual legal vigente calculada como actualmente se realiza dentro de la reglamentación vigente. Además de eso, estas personas, si cumplen los requisitos y las características establecidas en el pilar solidario, paralelamente entonces podrían recibir esa renta básica solidaria. Este proyecto establece que esa renta vitalicia que se entrega dentro del pilar semicontributivo no puede ser superior al 80% de un salario mínimo mensual legal vigente, pues lógicamente esa mesada pensional sobre un salario está reservado para aquellas personas que logren cotizar las 1.300 semanas de cotización. Además establece que esta renta vitalicia no puede ser sustituible ni heredable. Quiere ello decir entonces que una vez el titular fallezca se extingue cualquier derecho y los beneficiarios no podrían reclamar el acceso a esta prestación. Este proyecto de la reforma pensional establece que la indemnización sustitutiva en Colpensiones y la devolución de saldos en los fondos privados solo va a aplicar para aquellas personas que hayan cotizado hasta 149 semanas de cotización, con las mismas reglas establecidas en la Ley 100 de 1993. Quiere decir ello que el resto de personas que no alcancen a cumplir los requisitos para pensionarse, es decir, que no cumplan las 1.300 semanas, se deben de regir por las reglas que ya vimos en este pilar semicontributivo y deberán acceder a esa renta vitalicia calculada con los aportes realizados en Colpensiones y calculada con los aportes realizados al componente de ahorro individual administrada por los fondos privados. Por último tenemos el pilar contributivo, que es donde van a acceder a la pensión de vejez todas aquellas personas que tengan capacidad de pago y que cumplan con los requisitos de edad y las 1.300 semanas de cotización. Este componente contributivo va a estar integrado por el componente de prima media administrado por Colpensiones y el componente de ahorro individual administrado por los fondos privados. Aquí es muy importante tener en cuenta que las cotizaciones se van a distribuir. Aquí nos dice la norma o este proyecto de la reforma pensional que las cotizaciones sobre el ingreso base de cotización hasta 3 salarios mínimos mensuales legales vigentes van a ser recibidos por Colpensiones y el excedente de esos 3 salarios mínimos mensuales legales vigentes van a ser recibidos por el componente de ahorro individual, es decir, va a ser recibido por los fondos privados. Es decir, que una persona que tenga un ingreso superior a 3 salarios mínimos mensuales legales vigentes, para dar un ejemplo, una persona que actualmente reciba 6 millones de pesos, sobre 3 salarios mínimos mensuales legales vigentes debería entonces ir esos aportes a Colpensiones y los aportes por el excedente de esos 3 salarios mínimos ingresarían al componente de ahorro individual. Las personas entonces que cumplan con los requisitos para pensionarse dentro de este pilar contributivo, es decir, que cumplan la edad y las 1.300 semanas de cotización, van a acceder a una pensión integral de vejez. El monto de esta pensión va a estar calculada por los aportes realizados a Colpensiones y por la prestación determinada por el componente de ahorro individual administrado por los fondos privados. Esta prestación que entreguen los fondos privados debe ser trasladada a Colpensiones para que sea integrada y a la persona le pueda ser pagada una sola pensión integral de vejez. Dentro de este pilar contributivo también se establece que si la persona no alcanza a cumplir con las 1.300 semanas de cotización en el componente de prima media administrado por Colpensiones, pero además esa persona también tiene aportes realizados al componente de ahorro individual, ese valor se puede trasladar a Colpensiones con el fin de acreditar semanas adicionales con el objetivo de buscar que esa persona logre alcanzar las 1.300 semanas de cotización. La reforma pensional también establece la pensión anticipada de vejez, que es totalmente diferente a la establecida en la Ley 100 de 1993. El texto de esta reforma determina que aquella persona que no haga parte del régimen de transición y después de la entrada en vigencia de esta ley, si es que aprueban esta reforma pensional, haya cumplido 65 años y no haya cumplido con el requisito mínimo de semanas de cotización, es decir, no cumpla con las 1.300 semanas, pero haya cotizado más de 1.000 semanas al sistema, podrá acceder a la pensión anticipada de vejez. Determina el texto de la reforma que de esa mesada pensional que le van a pagar mensualmente, se va a descontar el valor de las cotizaciones que quedaron pendientes para alcanzar ese límite
de las 1.300 semanas de cotización. En principio podríamos pensar que no se trata de una pensión anticipada de vejez, porque la persona no solamente tendría que esperar a cumplir la edad para pensionarse, sino sobrepasar 3 años más en el caso de los hombres. Pero tenemos que también reflexionar y analizar que son muchas personas que no alcanzan a cumplir las 1.300 semanas de cotización, y en este caso se le estaría dando la oportunidad a aquellas personas que coticen más de 1.000 semanas de cotización. Si la persona alcanza a cumplir solo 1.000, estaría cubierta entonces no por este pilar contributivo, sino por el pilar semicontributivo, y no recibiría la pensión integral de vejez o la pensión anticipada de vejez, sino la renta vitalicia que ya explicamos anteriormente. Respecto de las semanas de cotización, el proyecto de la reforma pensional trae un beneficio especial para las mujeres, y es que por cada hijo que tengan van a lograr una disminución de 50 semanas de cotización, máximo hasta por 3 hijos. Eso quiere decir que se podrían pensionar con 1.150 semanas. Sin embargo, está pendiente dentro de estos debates que se incluya un pronunciamiento de la Corte Constitucional recientemente sobre el límite de las cotizaciones para las mujeres, en donde se analizó la desigualdad que hay dentro del acceso al trabajo y por ende la oportunidad de realizar cotizaciones al sistema, determinando que a las mujeres se le podría exigir un máximo solo de 1.000 semanas de cotización. En este sentido, hay que estar pendiente de los debates en el Congreso de la República para verificar si se incluye este pronunciamiento, y en este sentido entonces las mujeres se podrían pensionar solo con 1.000 semanas de cotización. Por último, es importante mencionar que a hoy, 28 de julio del año 2023 que estoy grabando este video, ya fue aprobado en primer debate el texto de la reforma pensional y se estableció el régimen de transición, que quedó determinado de la siguiente manera. Serán cobijados con el nuevo texto de la reforma pensional las mujeres que tengan menos de 750 semanas y los hombres que tengan menos de 900 semanas cotizadas al sistema. Las personas que tengan más de estas semanas seguirán cobijados por la Ley 100 de 1993. Si tienes dudas sobre este tema de la reforma pensional, no dudes en escribir tus dudas aquí en los comentarios, que con mucho gusto los estaré respondiendo. Y si requieres contratar mis servicios para alguna asesoría o representación legal para reclamar algún derecho pensional o derecho laboral, no dudes en escribirme. Puedes contactarme en el número que ha aparecido durante todo este video, o en la descripción del video podrás encontrar un link con los medios de contacto. Nos vemos hasta una próxima oportunidad.